Voz de la verdad. Conducir es una responsabilidad. Reduce la velocidad, usa cinturón y evita distracciones. Respeta los semáforos, señales y cruces peatonales. Si te sientes cansado, no conduzcas. Tu seguridad y la de otros depende de tu precaución. 101.5 FM, Más Radio La Paz. Globalizado, la información se genera en cualquier parte del mundo. Se escuchan muchas voces, pero no todas dicen la verdad. Nosotros marcamos la diferencia. Más Noticias La Paz, un espacio de información donde los hechos se abordan con responsabilidad, donde los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México y el mundo llegan a tus sentidos con veracidad por un equipo de profesionales de la información, líderes de opinión. Más Noticias La Paz, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del 101.5 FM, Más Radio La Paz. La voz de la verdad. Hola, soy Alan Lubet y estos son cosas que no sabías en 60 segundos. Se sabe que los 100 pies o 1000 pies son conocidos por ser la especie con mayor número de patas. Pero realmente no tiene tantas como se piensa. Se les denomina 100 pies o 1000 pies por la razón de que aparenta tener esta cantidad de patas, pero en realidad tienen entre 10 hasta 300 pares de patas. Esos animalitos varían en tamaño desde milímetros hasta 30 centímetros. Aunque algunas especies son tóxicas, se han encontrado componentes útiles para tratamientos contra el cáncer y para procesos desinflamatorios. Ahora ya sabes otro dato interesante para compartir en tus reuniones familiares o con tus amigos. Nos vemos en el próximo Dato Interesante, aquí en Más Radio. La salud de tus hijos empieza en casa. Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia. Comida balanceada, agua y movimiento cada día. Planifiquen comidas juntos, reduciendo azúcares añadidos y evitando snacks poco saludables. Animen a sus hijos a caminar, andar en bicicleta, pueden hacerlo en familia. Limiten pantallas y prioricen actividad física divertida al aire libre. El objetivo es crear hábitos duraderos y sanos. Cuiden la salud de sus hijos hoy para un mañana más activo y feliz. La familia es la mejor aliada. Hay que ser modelos, no instructores. Más Radio La Paz. Ya lo sabes, somos la voz de la verdad. ¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. Vivimos en una época de cambios. Sociedades se transforman bajo las decisiones de los líderes de la escena política y económica del país. Conócelos a través de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, analista experto en política, todos los miércoles en punto del mediodía. Las voces, las ideas, el contexto, todo eso y más a través del 101.5 de FM y nuestras redes sociales, Facebook Live y YouTube. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas.
Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos una vez más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, con el gusto de saludarlos como lo hacemos todos los miércoles. Y el día de hoy vamos a platicar con pues una mujer joven, pero que también ha tenido su trayectoria de forma muy particular aquí en el estado de Baja California Sur. Ella, entre otras cosas, ha sido desde candidata, fue también subsecretaria de Desarrollo Social, ha sido síndica, ha sido asesora y bueno, desde el año 2024 es senadora de la República. Ella, abogada y también pues estudió contabilidad. Estamos hablando de la senadora Susana del Carmen Satarain García, que todo el mundo la conoce como Susana Satarain. Adelante, senadora, bienvenida a este espacio. Si prende el micrófono nada más, tantito. Qué gusto, Eso. Guillermo. Qué gusto, Guillermo Torres. Qué gusto que me invites a tu programa. Qué bueno que nos escucha, como decimos por acá, la Palomilla de La Paz, que Uh-huh. por medio de tu medio nos puedan conocer un poco más, ¿verdad? Porque justamente hoy en la mañana tuve entrevista y todos estos días y siempre son muy de trabajo, ¿no? Qué interesante que hoy podamos hablar un poco de la persona que soy. Eso también me gusta mucho. Gracias por abrirme el espacio. No, nosotros estamos muy contentos porque podemos platicar pues acerca efectivamente de trayectoria de vida y de ciertas cosas en particular. A ver, tú naciste un 12 de julio de 1993, por eso dije, estás súper Sí. joven, en Mazatlán, Sinaloa. Yo sé que a las mujeres no se les pregunta la edad, ya por eso dije nada más la fecha en sí en general, pero cuéntanos, naciste en Mazatlán, tus papás, pues me imagino ellos también deben de ser de por allá de Sinaloa, o cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, sí, yo nací en Mazatlán, Sinaloa, en un pueblo que se llama Tecomate de Siqueros, un pueblo de más o menos 280 personas. Uh-huh. Mi mamá nació ahí, mis abuelos maternos nacieron ahí y mis abuelos paternos nacieron en un pueblo a 20 minutos de ahí, en un pueblo que se llama Porras, ¿no? Mis orígenes, mi raíz es más que nada de ese lado del país, de Sinaloa, pero pues la inseguridad que había y la falta de trabajo, sobre todo la inseguridad, obligó a mis papás a venirse para Baja California Sur cuando yo apenas tenía casi 17 años. Entonces, sí hice parte de mi vida en Sinaloa, pero me vine para acá muy jovencita en esa parte de la vida donde estás descubriéndote tu vocación, donde estás con mucha hambre de conocer cuál va a ser tu plan de vida, donde quieres poner todo de ti para que esos proyectos se hagan realidad. Y aquí sembré esa semilla en Baja California Sur y aquí he hecho mi vida ya. Pues yo creo que más de la mitad de mi vida, aquí si Dios quiere pronto me voy a casar, aquí voy a vivir pues todos los años que Dios nos permita, ¿verdad? Cuéntanos, tu mamá Gloria, tu papá Gilberto, ¿a qué se dedicó a qué se dedica tu papá y a qué se dedica tu mamá? Mi papá ha sido agricultor toda la vida, ha sido un hombre de campo, es creativo, entonces un tiempo tuvo una agencia de publicidad, innovó en una parte de publicidad, publicitar.
y puso una empresa. La verdad es que mi relación con mi papá no ha sido tan cercana, ¿no? Porque Ujú, siempre estuvieron separados mis padres, pero sí ujú, lo recuerdo como un hombre trabajador, como creativo. Ahorita está ya totalmente dedicado a la agricultura. Y mi ujú, mamá, pues siempre ha sido, la verdad es que ella me trajo al mundo muy joven. Mi mamá tenía apenas 20 años cuando se embarazó de ujú, mí y es de esas mujeres, como la mayoría de las mexicanas, me atrevo a decir, porque hay datos que lo sustentan, que dejan completamente su vida profesional por dedicarse a sus hijos. Y eso ujú, hizo mi mamá. Mi mamá no estudió una carrera en sí, ella empezó a tener recursos para mantenerme a mí y luego a mis hermanos de la costura. Mi mamá cosía, luego puso un negocio de comida y siempre digo que a mí me enseñaron a hablar porque cuando a veces me preguntan, ¿y dónde? ¿Has tomado muchos cursos para hablar en público y todo? No, pues yo aprendí porque mi abuela vendía quesos. Mi abuela en el rancho donde yo nací, ujú, ahí viví hasta los 6 años, no me fui a la ciudad, yo soy como más rural, ¿no? ujú, Entonces, mi abuela ahí, con la leche que sacaba mi abuelo de las vacas, hacía quesos y yo aprendí a hablar con la gente, a relacionarme, para vender los quesos de mi abuela, para vender las costuras de mi mamá. Mi abuelo cosechaba tomate o chile y vendía queso y mi bolsita de tomate, ¿no? Y de ahí me daban para yo tener para comprar mis refrescos, como dicen. Entonces, pues mi mamá ha sido como más comerciante, es una mujer que admiro mucho porque ella siempre ha trabajado muchas horas y con todo su corazón lo ha hecho por sus hijos. Ella nos sacó adelante de pies a cabeza. La verdad es que yo la admiro bastante porque ahorita le pregunto, mamá, ¿cómo le hiciste? O sea, yo todavía no tengo la bendición de ser mamá, ojalá pronto. Y con mi trabajo y todo mi ritmo de vida, pienso, ¿cómo le voy a hacer? Y le pregunto a mi mamá, ¿cómo le hiciste? Porque tú tenías cuatro. Y dice que ella nunca dudó que podía, ¿no? Ella, que con poco ella estaba contenta mientras sus hijos estuvieran bien, pues ella estaba contenta. Entonces mi mamá, una emprendedora en todo el de tiempo completo, comerciante y nunca nos hizo falta nada gracias a su entereza. Entonces, tú eres la más grande, tienes otros tres hermanos, Carlos, Melissa y Pablo. Sí. Este, ¿Cómo fue tu infancia con ellos, con los hermanos? Porque ese siempre es un tema. Digo, ya nos contaste ahorita, la labor de la mamá, los abuelos, pero ¿cómo fue con los hermanos? Porque pues, siendo la más grande, pues sí, tomas ventaja. Sí, yo fui la hermana mayor. Y pues sí, como dices tú, tomas ventaja porque la vida te hace aprender más porque me tocó cuidarlos a mis hermanos. Yo tenía 6 años y después 8 años y después 15 años cuando mis hermanos nacieron. O sea, yo era la más grande y tenía una edad adecuada para tener responsabilidades y me las daban en casa. Entonces, pues yo tengo una relación estrecha con mis hermanos, claro que más con unos que con otros, como todos, ¿verdad? Pero Ujú, eh, fuimos una familia y somos una familia unida, una familia divertida, una familia que ve en, en nuestra relación familiar nuestra fortaleza, más que en las cosas que tenemos. Nunca tuvimos nada que nos sobrara. Hubo muchas carencias, pero siempre fuimos muy unidos, muy divertidos. Yo enseñé a mis hermanos a leer. ujú, Yo los acompañaba siempre a sus actividades. Mi hermano Carlos hace poco me recordó que cuando él estaba en el kinder, yo estaba en la escuela primaria en la tarde y él en el kinder en la mañana y que yo me iba toda la mañana al kinder con él porque él era muy tímido, él tenía problemas de socializar y a mí me daba mucha ternura eso. Entonces yo me iba con él a la escuela y lo ayudaba a socializar y le ayudaba a su maestra a, a hacer las actividades escolares. Entonces él tiene
Fíjate, a mí se me había olvidado, Guillermo, eso, como que pues son cosas que pasan, ¿no? Pero mi hermano lo tiene muy fuerte, así que tú ibas conmigo al kinder y yo, en serio, sí es cierto. Fui una hermana muy protectora y hoy creo que eso lo desarrollé por ser la hermana mayor, porque mi mamá me dio muchas responsabilidades. Muy positivo eso, confió mucho en mí, me dio una gran fortaleza y hoy soy una mujer protectora en mi trabajo, en mi vida personal, ¿no? Como que eso se potencializa cuando creces, tus aptitudes de niño. Oye, y bueno, me entiendo que desde muy chica fuiste muy inquieta, tanto que ganaste un concurso de oratoria. Eh, Ganaste un curso de oratoria que incluso el premio fue pues a ver, a conocer al presidente en esa época, al presidente Vicente Fox. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Qué curioso, ¿verdad? A veces cuando me siento muy decepcionada por la situación actual de la política y cómo hoy se ha manejado el Senado, me gusta mucho pensar en esa niña que fui, y para retomar fuerza, ¿no? Y decir, a ver, todo ha sido por algo. Yo a los 11 años, bueno, yo siempre fui muy eh, parlachina, por así decirlo, ¿no? Te digo porque vendía quesos y entonces literalmente, o sea, en la esquina de la calle decía quesos, quesos, o sea, realmente eso me dio mucha seguridad, ¿no? Si me daba vergüenza con solo ver a mi abuela feliz de que le ayudé a vender sus quesos, eso se me quitaba. Entonces, como que desarrollé mucha seguridad. Entonces, en la escuela hicieron un concurso para ser diputado infantil por un día. Y entonces pues participé, hice yo mi discurso con mi madre. Me acuerdo que nos sentamos y hice un discurso de los derechos de los niños. Hablaba mucho de proteger a los niños de la violencia, de la delincuencia, de tener alimentos sanos en nuestra casa. O sea, como que yo tenía mis ideas de niña y mi mamá me ayudaba a concretarlas. Para no hacerles largo el cuento a todos, gané el concurso en la escuela y después gané en el distrito, pero hubo una etapa donde ya era la etapa final para irme a México a ver al presidente Fox, donde hubo una competencia con otros niños. Y entonces yo recuerdo perfecto que repasé mi discurso muchas veces, muchas veces lo repetí con mi mamá en la noche, en la madrugada, estaba nerviosa porque ya estaba en la etapa final. Y entonces, llegamos al concurso y había un niño que, wow, todos éramos de escuelas públicas, pero ese niño, wow, cómo dijo de memoria el discurso. Y mi mamá a mí me enseñó que no me lo tenía que aprender de memoria. Mi mamá me dijo, esas son tus ideas y las desarrollas. Entonces me decía una idea, una palabra y yo lo desarrollaba. Y luego la volteaba a ver para decir cuál era la otra idea. Mi mamá me decía una palabra y yo lo desarrollaba. Así me enseñó mi mamá. Y entonces este niño habló perfecto y con sus ademanes así de tal, se usaban mucho los ademanes porque Vicente Ujú, Fox los puso de moda, ujú. ¿no? Esta forma de hacer política con las manos muy fuerte. Entonces, yo cuando lo vi al niño dije, wow, ya ganó, pues ya ganó, ya, yo no tengo nada que hacer. Y cuando me tocó a mí, Guillermo, eso lo recuerdo mucho, tenía 11 años, yo pasé y hablé y se me olvidó todo. Me acuerdo que mi cerebro hizo blanco y dije, wow. Y entonces dije, ¿qué creen? Pues se me olvidó todo lo que venía a decirles, pero les voy a decir mis ideas centrales. Y les empecé a decir mis ideas centrales. Entonces, fue algo muy natural, no lo hice perfecto como lo hizo este niño, pero la definición de quién ganaba era de los niños, porque era un concurso del IFE en ese momento. Mm, No era de los maestros, no era claro. del que había dicho el mejor discurso, no era del que se le haya olvidado menos, era votación de los niños. De hecho, el concurso fue en el IFE en ese momento. Entonces, cuando yo regresé a la mesa, les dije a los niños, ay, se me olvidó todo, pero yo quería decirles esto y pues ni modo, el mejor fue él. Y yo voy a votar por él. Me acuerdo que dije porque fue el mejor y una niña me dijo, no, a mí me gustaste más tú. Y yo, ¿cómo?
Y para no extenderlo, todos los niños votaron por mí. Entonces dice mi mamá que lo que hice fue política, dice mi mamá, porque yo Claro, me dice senté en la cabildeo. mesa, cabildeé. Yo llegué a la mesa y yo, dice mi mamá que me veía hablar y hablar y que decía yo, ¿qué está haciendo mi hija? O sea, ¿de qué está hablando? Y que luego la votación, Susana, Susana, Susana. Y el niño tuvo dos votos, el de él mismo y el mío. Yo no voté por mí. Y entonces gané. Y entonces le dijeron a mi mamá, tiene que irse a México al Parlamento una semana, está todo pagado. Y mi mamá dijo, buenísimo. Entonces cuando nos mandaron los boletos de avión, vimos que el vuelo salía de Culiacán y yo vivía en Mazatlán. Y Es- entonces, lejos, ¿no? Entonces mi mamá, "Y no tenemos dinero para llevarte a Culiacán". Me acuerdo muchísimo que un senador, Enrique Jackson, que en paz descanse, Enrique me Jackson. recibió en su oficina, me recibió en su oficina y entonces mi mamá le platicó lo que pasaba y se volteó Enrique, me ve, me dice, ¿tú qué opinas? Y yo, ay, pues ojalá me pueda ayudar y tal. Me llevó una camioneta grandota de lujo a Culiacán, la camioneta del senador Enrique Jackson. Bueno, fue una etapa que recuerdo con mucho cariño y que creo que pues todo en la vida está relacionado, ¿no? Porque pues no es casualidad que yo siempre soñé con ser senadora. Desde que conocí a Enrique Jackson, yo dije, Enrique, yo voy a ser senadora de México. Yo voy a estar en esa cámara, ¿no? Yo ojalá la hubiera vivido Te para que él se hubieras diera dicho. cuenta porque me siguió él mi carrera hasta el último momento. Él estuvo pendiente de mí. Oye, qué padre historia, pero aparte, ¿qué sentiste? Fuiste a ese parlamento, obviamente, fuiste al parlamento. ¿Qué sentiste cuando estuviste, me imagino, ahí en las curules y en ese espacio? ¿Se te antojó ahí, dijiste, me voy a dedicar a la política o todavía pensabas en otra cosa? Siempre tuve vocación social, Guillermo. Yo al mismo tiempo, en esa fecha, estaba de voluntaria los sábados en la Cruz Roja, que también eso se lo agradezco mucho a mi mamá porque ella siempre me puso en la agenda, en mi agenda de vida, hacer actividades de apoyo. Ella Mm. siempre lo hizo. Entonces yo estaba en la Cruz Roja y entonces tenía, viendo en la Cruz Roja que hacían falta un montón de cosas. Yo estaba allá en México y hablaba, ¿no? Es importante que apoyemos la salud, porque todos los temas de emergencia, o sea, tenía yo información y, y no sabía exactamente cuál era el papel en el país de un legislador, no sabía exactamente, pues nada de política, tenía 11 años, Ya. Guillermo, pero quería dejar una semilla para mejorar mi país y fui muy participativa. Y nunca me dio vergüenza hablar. Me subí a la tribuna. Ese video no lo encuentro, solo tengo fotos y varias fotos de periódicos que mi mamá guardó y fotos que me dieron en ese parlamento. Pero hubo un video que no encontramos, donde yo hablo en la tribuna de la Cámara de Diputados y que me encantaría recuperar, que no daría para ponerlo hoy, ¿no? En el Senado, como esa niña que pensó que ese espacio era para gente que tenía familiares políticos, que tenía recursos económicos, que representaba recursos grandes económicos, pues llegué, ¿no? Llegué y llegué muy joven logré ese sueño, pero también me costó mucho tiempo, ¿no? Me, Claro, me no, no, costó mucho trabajo. no es sencillo. Y a ver, digo, participas en eso y como comentaste hace un momento, decidieron mudarse por una cuestión de inseguridad, mudarse a Baja California Sur. Eh, Sí. ¿Cómo fue para ti mudarte? Porque obviamente dejar tu tierra, aunque eras jovencita, pues obviamente tenías un gran cariño, tenías tus amigos, tenías ahí tu familia, tus abuelos, etcétera. ¿Qué sentiste cuando te dicen, porque aparte no es mudarte, que tú has mudado de Mazatlán a Culiacán, bueno, es una historia, pero mudarte a Baja California Sur, ¿y a qué parte de Baja California Sur te fuiste? Me vine a Los Cabos y sí fue caótico, Guillermo, como bien dices. O sea, fue em, muy difícil para una adolescente. Estaba en la etapa de la adolescencia dejar
muchas cosas. Y yo de hecho quería estudiar medicina. Esta etapa que estuve en la Mm. Cruz Roja me hizo pensar que era mi vocación. Y además también estuve ayudando en una asociación de niños con cáncer y epilepsia. Yo tomé un curso de risoterapia, literalmente, de vestirme de payasita, de tal, para ir ahí en Mazatlán a una fundación que ayudaba a niños con cáncer y epilepsia. Entonces, que by the way, por cierto, era esa asociación de la esposa de Felton, un diputado del PAN, y yo no sabía, ¿no? Yo nada más iba a la fundación de voluntaria que estaba muy cerca de donde yo estudiaba clases de piano. Entonces, yo quería ser doctora y cuando deciden mis papás que nos venimos para acá, pues para mí fue muy difícil porque aquí no había carrera de medicina, porque ya había quedado en la Universidad Pública de Medicina en Culiacán, que estudié muchísimo para pasar ese examen y yo pensé que mi vida se había arruinado, honestamente, pero pues realmente fue la mayor bendición de mi vida. La mayoría de las personas que vivimos en Baja California Sur, en particular en el sur, en Los Cabos, somos así como mi historia. O sea, mi historia es la historia del 80% de la gente de Sí, es Los correcto. Cabos. Ujú, ujú. Entonces, no, eso te hace sentirte rápido parte de una sociedad, porque aquí nos hacemos familia, todos los amigos, ¿no? Porque no dejas tu familia en otro lugar para venirte. Entonces, fue caótico. De hecho, yo no quería estudiar. Dije, no, pues no tengo absolutamente nada que hacer aquí. No sé qué voy a estudiar. Si no hay medicina, que esa es mi carrera, no tengo nada que estudiar. Y no, me equivoqué. Estudié Derecho, me metí porque era la carrera disponible, porque llegué tarde a inscribirme. Recuerdo que mi papá me llevó a la dirección y que dijo, por favor, un espacio para ella. Y la persona que me atendió me dijo, ¿y quieres estudiar derecho? Y yo, no, pero pues es lo que hay. Mi papá me volteó a ver como diciendo, o sea, te estoy buscando un espacio. Pero me preguntaron, ¿quieres estudiar derecho? Y yo, pues no, yo no quiero estudiar derecho, pero pues si es la única carrera, pues estudio. Y me abrieron un espacio, entré tarde a la escuela, como un mes después de que habían entrado a clases y muy pronto me aburrí y empecé a estudiar contabilidad. Y entonces saqué dos carreras. ¿Hiciste las dos carreras entonces? Las dos carreras la hice nada más que la de contabilidad por desidia y lo voy a resolver este año, no me titulé, pero terminé la carrera, tengo todas la lista de materias, ¿no? Y como nunca lo necesité, tampoco me titulé, pero estudié las dos carreras, las acabé las dos carreras, la de Y aparte derecho, en dos universidades distintas, sí, la de derecho 5 años y de contabilidad hice 3 años de la carrera, que una fue en la Autónoma de Baja California Sur y la otra fue en la del Golfo. en la del golf, sí. Y trabajaba al mismo tiempo. ¿Y Fue en qué trabajabas? Cuéntanos en qué trabajabas. Primero trabajé en una notaría pública que estaba como a 2 cuadras de la universidad, porque fíjate, entraba a la universidad de contabilidad de 7 de la mañana a 11 de la mañana, muy pocas horas. Me dejaban mucha tarea y trabajaban por proyectos, esas modalidades modernas, ¿no? Ujú. Salía a las 11 de la mañana y me iba a la notaría, me iba caminando a la notaría y estaba en la notaría de 11 a 3 de la tarde. ¿Ok? Me pagaban algo nada más para los camiones, como o sea, me pagaban algo muy, muy, muy modesto. Y de 4 de la tarde a 11 de la noche entraba a la escuela pública de Derecho, donde también fui candidata a presidenta de la Sociedad de Alumnos 2 veces y perdí, por cierto, las 2 veces, pero me hice muy popular en la escuela. Em, pero era una vida muy intensa y primero trabajé en la notaría, después uno de los abogados que iba a la notaría, le caí bien, le ayudaba yo con los trámites y todo, porque yo estaba como en la recepción, ¿no? Y veía que llegaban los abogados, ¿qué le puedo ayudar? Es total. Y entonces me dijo, vente a trabajar en mi despacho, un despacho de Saul Baja Turner se llama, y me metí ahí con él, me pagó un poco más. Ujú. Y me enseñó a registrar marcas, me enseñó a hacer trámites migratorios, me enseñó a hacer algunos trámites administrativos de concesiones, me involucró y me dio herramientas.
Bueno, después me salí para entrar a la política. Sí, claro, claro, que entiendo que entraste a la política desde joven, desde los 15 años, dime si me equivoco, en Acción Juvenil, el PAN. Me imagino que fue todavía ya en Sinaloa entonces, cuando hiciste eso. ¿Por qué el PAN? Digo, Enrique Jackson fue un distinguido Era priista, 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 y no cualquiera, le daba todo el honor de conocerlo y era alguien de veras, fenomenal. un personajazo. ¿Por qué entonces decidiste irte al PAN? ¿Qué te llamó la atención del PAN? Mira, honestamente, yo sé que ahorita no está de moda decirlo, pero, pero honestamente, sí, sí soy panista por convicción, Guillermo. Sí soy, sí, sí, sí mi vida es congruente con la ideología que hizo al PAN en su origen, ¿no? Yo creo que si el PAN apenas se fuera, si no existiera el PAN, yo crear un partido como el PAN. O sea, Ujú. sí, sí, sí coincido en doctrina, me gusta su doctrina, coincido en ideología, y creo que eso me hizo nunca aceptar estar en el PRI, me hizo nunca aceptar estar en el PRD, porque déjame decirte que mi papá es izquierda de corazón. Mi Ah, papá mira. era perredista, era además coordinador de campañas de perredistas. Mi papá cuando te digo que entró en una etapa de publicidad, de creatividad, se metió a la política Ujú. como publicista, no como político, ¿no? Como mercadólogo. Es creativo mi papá. Entonces, no, mi mamá dice que lo hice por darle la contra, pero no es cierto. Yo realmente tenía la convicción del PAN y tuve la fortuna de el día que me fui caminando al partido, a las oficinas del partido que estaban muy cerca de mi universidad. Estaba ahí el presidente local del PAN, que era un buen presidente. Él me vio y me ¿Quién dijo, era? es Francisco García y falleció hace 4 años, que en paz Ujú. descanse. Él me vio, me dijo, ¿qué buscas? Le dije, pues fíjate que yo allá en Mazatlán estaba en esta fundación que ayudaba a niños con cáncer y epilepsia. La que la llevaba era Silvia Felton, que ella me dijo que en el PAN yo podía aquí hacer cosas en Los Cabos. Era del PAN ella, ¿no? Ujú. Y él me regaló el libro de Cartas a un joven panista de Carlos Castillo Peras. Medio Peraza, ¿sí? Y lo leí, me lo devoré. A mí me gusta mucho leer y en esa época era una adicta a la lectura. Entonces, me leí el libro, me gustó lo que decía y yo ya, pues ya había entendido también en la universidad toda esta comparativa de la política, ¿no? Ya había leído este libro de la rebelión de la granja, ya sabía cómo eran los izquierdistas, comunistas, etcétera. Entonces dije, ¿qué es el PRI? El PRI no está definido en ninguna ideología, porque pues, ha sido más centro, ¿no? El PRI. Eh, eh, pero además tantos años que tienen el poder, tanto que tanta corrupción que han hecho tal. Mi opción fue el PAN y me metí en el PAN. eh, y ahí empecé a crecer muy rápido. El PAN no gobernaba en Baja California Sur, el PAN no En esa tenía. época, perdón que te interrumpa, en esa época gobernaba el PRD, el Estado. En esa época gobernaba el PRD del estado. El PAN era un partido chiquitito y el regidor del PAN en esa época me empezó a ver activa en el partido y yo empecé a hacer actividades en el partido. Les dije, ¿por qué no nos vamos? Aparte, yo quería conocer más Baja California Sur. Yo conozco cualquier lugar del estado porque desde esa época yo veía el mapa y decía, a ver, nos vamos a ir a la zona rural. Mi vaina rural decía, vamos a la zona rural. Entonces nos íbamos y yo repartía volantes, juntaba personas que cortaban el pelo gratuito, afiliados del PAN, y hacíamos jornadas médicas muy chiquitas, pero bastante nutridas de gente. Y me empecé a ser conocida en el PAN. Y bueno, por eso muy joven fui síndica. Bueno,
Antes de que nos cuentes cuando fuiste síndica y todo esto, tenemos que hacer una breve pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí. Estamos hablando con la senadora Susana Satarain acerca de su vida, aquí en entrevista con Guillermo Torres Quirós. Regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. ¿Quieres mantener en óptimas condiciones a tu vehículo? Te traemos algunos consejos esenciales para el cuidado de tu vehículo y asegurar que te acompañe en cada aventura. Primero, revise el aceite regularmente. Un aceite limpio y en buen estado es clave para el rendimiento del motor. Cambiarlo cada 5,000 a 7,500 kilómetros es una buena práctica. Segundo, cuida tus neumáticos. Verifica la presión al menos una vez al mes y no olvides revisar el desgaste de la banda de rodadura. Unos buenos neumáticos son tu mejor aliado para la seguridad. Tercero, frenos en buen estado. Escucha cualquier ruido extraño cuando frenes. Si sientes que pierdes potencia, es hora de llevarlos al mecánico. Además, no olvides limpiar y proteger la carrocería. Un lavado frecuente no solo es estético, también ayuda a prevenir la corrosión. Por último, realiza un chequeo general al menos una vez al año. Así evitas sorpresas en la carretera. Cada detalle cuenta. Recuerda, cuidar tu vehículo es cuidar de ti y de los que viajan contigo. Mantén tu vehículo siempre en óptimas condiciones y disfruta del viaje. Somos Más Radio La Paz. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Tenemos aquí a una invitada de lujo que aparte es local, porque estábamos aquí en Baja California Sur y es senadora por este estado. Estamos hablando, platicando muy interesante con Susana Satarain García, pues senadora de la República, y ella nos contó pues su infancia, juventud, cómo ingresa al tema del PAN. Y de repente, pues empieza a ser muy famosa en el PAN y llega una invitación, pues para competir en un primer cargo, que pues fue el cargo de síndica municipal allí en Los Cabos. Cuéntanos cómo fue esa aventura, porque aparte, perdón que lo diga, si ahorita estás joven, en esa época eras una niña. Era una jovencita
muy idealista, ¿no? Yo quería cambiar el mundo. Todavía sentía esa vena de que todo lo que yo hacía podría ser parte de una mejora. Y todavía lo siento, obviamente. Por eso estoy en donde estoy ahorita con todas mis ganas trabajando. Pero pues estuve muy activa en el partido, nadie me pagó. O sea, yo ahora que pues bueno, ya estoy en una posición y todo, digo, ¿dónde está esa Susi? Quisiera encontrar una Susi, o sea, porque yo tenía hambre, Guillermo, de aprender. Me acuerdo que me acerqué a un regidor y le dije, no me tienes que pagar ni contratar, déjame asesorarte ahora que eres regidor del PAN para ayudarte y para aprender yo del ayuntamiento. No le puedo dedicar muchas horas porque tengo un trabajo, le dije, pero por lo menos ponme en contacto con tu asistente y méteme a tu equipo. Y, Ujú. y, y me abrió las puertas. Me dijo, ah, sí, y empecé. Oye, te sugiero que presentes un punto de acuerdo para que los camiones de basura cambien el horario de que pasan, porque pasan de día y hay mucho tráfico, y mejor que pasen de madrugada, a las 5 de la mañana. O sea, cosas así, ¿no? Yo empecé a recomendarle al regidor. Y ya después, como el tercer, cuarto punto de acuerdo que le recomendé, me llama. Me dice, oye, ¿podemos desayunar? Y yo, claro, claro, regidor. Me fui a desayunar con él. Me dijo, te quiero invitar a mi equipo de trabajo. Yo, no, pues no puedo, estoy en un despacho, pero yo te ayudo, tú, o sea, mis tiempos, yo te ayudo, me gusta mucho. No, pues yo te voy a pagar más que en el despacho. ¿Cuánto ganas? Y yo, le diré, ¿cuánto gano? Le diré más. Decía yo, creo que porque me iba muy mal, ¿no? Me iba muy mal. Y me acuerdo que le di un número y me dijo, te contrato. Y yo, ¿en serio? Sí, pero no estoy titulada todavía. No, no pasa nada que no esté titulada. Yo te voy a apoyar para que saques la escuela, tus tiempos, pero quiero que estés más acá. Y bueno, me metí a Cabildo y él tenía muy buen contador en su equipo y nos poníamos a ver las cuentas públicas cada 2 meses. Era una Ujú. reunión larguísima, como de 8 de la mañana a 6 de la tarde a ver las cuentas públicas y para eso yo ya llevaba tareas que resolver en esta reunión, ¿no? Entonces encontramos que el alcalde había pedido un préstamo de 300 millones de pesos para algo en específico y que la rendición de cuentas se lo gastó en otra cosa. Pues eso es Ujú. desvío de recursos. Claro, Lo claro. pagó con ese dinero en diciembre, aguinaldos y todo eso, ¿no? Estábamos como febrero viendo esa cuenta pública y yo, eso es desvío de recursos y código penal, tal, 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 tal. ¿Cuándo hay sesión? No, pues tiene sesión el regidor la semana próxima. Hay que sentarnos con él a platicar. Él es un empresario muy importante, no tenía casi tiempo. Oye, regidor, ¿vas a estar en la sesión? Sí, sí, voy a estar. Necesitamos hablar contigo antes. ¿Qué pasó? Ya nos sentamos. ¿Sabes qué? El alcalde desvió 300 millones de pesos. Y entonces él se queda como, a ver, justifíquelo, porque esto es muy grave. Nosotros, pues sí, es muy grave. Aquí está la información, aquí está todo. Llega el regidor empresario, dice, pero vengo a decir que presento una solicitud de información, por qué se cambió el dinero tal, y aquí tengo una denuncia por malversación de fondos, tal, 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 al mismo tiempo. Escándalo total, ¿no? Haz de cuenta. Y fue un escándalo, y bueno, eso a mí dentro del equipo del regidor del PAN me ayudó bastante, ¿no? Porque pues él como que siempre me dio mucho juego, me pasó el balón y él en las reuniones con los panistas decía, Susana es una joven que me ha ayudado mucho, ella me ayudó a encontrar este desvío del alcalde del PRD, ¿no? Ujú. Después viene Odil, un huracán que tumbó Sí, todo Cabo, fue fatal, 2014, horrible. Ujú. horrible. Y este regidor, que también era empresario, con su familia, empezaron a traer aviones de comida, de ayuda. Y me tocó a mí recibir esa ayuda y repartirla con muchas personas. Y entonces empecé a darme mucho a conocer. Y este regidor después se hizo senador suplente. Y el que era el senador titular quería ser gobernador
Entonces, como que ese era el proyecto que teníamos, ¿no? Como que Ujú, vamos a ujú. trabajar por este proyecto. Y en ese lapso me invitaron a ser candidata a regidora, posición número 11 de la planilla, en un momento súper adverso. O sea, la posibilidad de ganar, creo que Ah, estábamos, o sea, no quiero ser exagerado, o sea, 40 puntos abajo, pues en la encuesta. O sea, ujú. era meramente curricular ser candidata a regidora número 11, ¿no? Y ganamos, Guillermo. Arrojé el alma en esa elección, todo mundo queríamos un cambio. Ayudó mucho lo de demostrar que el alcalde era corrupto. En esa época de Odil, el alcalde estaba en Las Vegas. Entonces, pues salió a la luz que el alcalde estaba en Las Vegas mientras fue el huracán, no era un damnificado más. Mientras nosotros repartíamos apoyos a la gente y estuvimos presentes, el alcalde estaba buscando cómo llegar a Los Cabos. O sea, no había gobierno. Estaban saqueando todos los supermercados y no había alcalde. Entonces, eso ayudó mucho, ¿no? El enojo de la gente. Arrasamos la elección y ¡pum! Me hice síndica procuradora porque estaba en la planilla en la regidora número 11, pero por mi perfil de contadora y abogada, Y abogada. el Ujú. candidato alcalde me cambió sin mi autorización a síndica. Y ya después fue como, o sea, la rifa del tigre, porque esto es una cosa que yo no tenía en mente, ¿no? Pero aparte Y tenías veintitantos años. 23, Uf, 23 años, sí, ¿sabes? sí. Eres una niña encargándote de una responsabilidad tan importante, porque el síndico efectivamente, pues es, yo diría, siempre he dicho, es como es el policía malo para todos, porque es el que revisa el dinero, el ve la justicia, así tiene unas funciones eh, duras. Muy duras. Yo salía en las entrevistas de radio diciendo como yo lo tenía muy fresco, decía, el alcalde pasado tiene que ser procesado legalmente por los desvíos de recursos porque luego se encontraron más. Y yo, como la abogada del gobierno, voy a presentar denuncias penales. Pues yo nunca me imaginé que el alcalde del PAN iba a estar negociando con el exalcalde del PR, de verdad. Quedé como payaso y fue grandes lecciones en la política aprendí en esa época. Em, pero también aprendí bastante, Guillermo, y también em, me deslindé de un estilo de hacer política. O sea, a mí me llegaron muchas tentaciones porque el municipio donde radico es un municipio donde hay mucho dinero, Ujú, donde hay muchos desarrollos y en esa época más, casi todos los hoteles que ahora tienen Los Cabos de lujo se construyeron cuando yo era síndica. Entonces había mucha ofrecimiento de recursos para acelerar trámites, permisos, para ajá. autorizar más niveles, para autorizar más cuartos de hotel. Y yo nunca me presté a la corrupción. Yo pensé que políticamente estaba descartada porque pues no hice equipo con casi nadie, Guillermo, y yo sé que un político solo pues es fracaso, ¿no? Ujú. Entonces, yo dije, bueno, pues quizá no sirvo para esto, pero pues aprendí mucho y resulta que sí, que fui de ese cabildo. Ahorita viendo para atrás, fíjate, pienso que de ese cabildo donde fui síndica, soy la única que siguió en la política fuerte. O sea, hoy soy senadora. Todos los demás, no. Hasta ahí Ujú. llegaron, ¿no? Em, Oye, ajá, perdón, perdón, continúa, continúa. no, 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 dime. No, no, te iba a preguntar, acaba esos 3 años y entiendo que buscas una diputación local en ese momento. Eh, ¿Y qué pasó? Sí, busqué una diputación local en contra de todo el sistema porque el alcalde no me quería y muchos no me querían. Me apoyó el equipo más que nada de este regidor con el que venía trabajando, del que ya era senador. Em, Fui candidata en el 2018, cuando arrasó.
Andrés Manuel López Obrador en el país con el cambio de régimen, porque fue un cambio de Ujú, sistema, ¿no? Bueno, ahorita ya se parece más al PRI, ¿no? Como que, pero parecía un cambio, ¿no? sí. Perdí por 492 votos. Me dolió tanto porque eh, yo creo que fui la más votada, tendré que corroborarlo, o fui la segunda más votada del PAN en todo el estado. Perdimos todo. O sea, 3 años antes ganamos todo el estado, 3 años después perdimos todo el estado. Mi distrito fue los más votados y aprendí mucho de perder. Creo que cuando aprendes de perder ganas, ¿no? Ganas mucho, ganas humildad, ganas mucho aprendizaje, ganas amigos de verdad, porque cuando estás en el poder, pues un montón de amigos, ¿no? Amigo aquí, Sí. amigo allá, y cuando pierdes, te das cuenta quiénes realmente son amigos. Y fíjate que yo empecé a trabajar mucho como abogada y de eso viví muchos años. Y con mi dinero empecé a seguir haciendo activismo social, tanto que me puso eso también en la candidatura a la Diputación Federal 3 años después. Ujú. En ese lapso fui subsecretaria de Desarrollo Social unos meses, 9 meses en pandemia justamente, ¿Qué es en la parte y final del gobierno de Covarrubias, debe haber sido? ¿O de de Mendoza Davis, no, Mendoza, de Mendoza Davis, perdón, de Mendoza Davis, en la parte final, ¿no? en la parte final de su gobierno, fui subsecretaria y bueno, cuando hicieron encuestas, yo después de eso me retiré de la política, después de la candidatura a la Diputación Federal, que fue una candidatura de Los Cabos y La Paz, digamos que territorialmente son municipios muy, muy fuertes en cuanto a Sí. población, densidad poblacional y económica, ¿no? Entonces perdí y ya cuando, o sea, traes todo arrastrando, ¿no? O sea, estuve como síndica, no la pasé bien como síndica, por toda la corrupción que había a mi alrededor, no me sentía parte de un equipo, después perdí una local, una federal, dije, esto no es para mí, o sea, me retiro, y fue una etapa donde yo me hice una introspección fuerte de por qué estoy aquí, de qué me movió a estar en la política. Seguí conectada con mucha gente que necesitaba mi apoyo social. Nunca dejé el PAN. Tengo 18 años de militancia. Eh, Nunca dejé el PAN. Entonces, bueno, 18 años no, estoy mintiendo, que 13 años de militancia tengo. O 14. Pero, pero tuve después un programa de radio, seguí vigente, y me fue muy bien en mi programa de radio, fui muy bien aceptada. Me di cuenta que pues, hay muchas formas de ayudar al país. Estaba a punto de abrir una asociación civil o una fundación cuando me invitan a ser candidata al Senado porque justamente hicieron una encuesta y en la encuesta del PAN era la panista que salía con más posibilidades de sacar una elección al Senado. Primero no quería, la verdad, pero después eh, con mucho gusto lo hice y aquí estoy. Oye, y cuéntanos, cuando ese lapso en el que estás ahora sí que, pues, decepcionada, que es normal, dos derrotas, pues ya aparte del gobierno Morena, ¿no? Con todo lo que implica el asunto, eh, me imagino que te dedicas otra vez al litigio y todo eso. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo aceptar esa candidatura en el 2024? Es una gran pregunta porque mi ser no quería, o sea, yo más que, no, o sea, no es que no quería ser senadora, claro que quería ser senadora, pero no quería volver a entrar a este círculo donde yo sentía que no encajaba, ¿no? De, de la política tradicional. Y cuando vi que tenía posibilidades de ser senadora y tenía posibilidades reales de crear mi propio proyecto, ¿no?
a mi forma, a mi modo, con independencia, ahí me atreví. Em, no fue fácil, no fue fácil tomar la decisión, ni fue fácil sacar la candidatura, ni la elección, pero no me arrepiento, aunque han sido meses muy intensos en el Senado. Eh, bueno, llegaste por primera minoría en esta alianza con el PRI y el PRD. Llegas ahí al tema del Senado, eh, pues minoría, a final de cuentas una minoría, no solamente que llegaste por primera minoría, sino la oposición es una minoría. Ujú. ¿Cómo ha Sí. sido este periodo, este tiempo que has sido senadora? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a ese monstruo que es la mayoría que tiene Morena y al mismo tiempo tener que cumplir con tu palabra, con la gente de tu estado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Complicadísimo. Ha sido complicado porque la agenda nacional ha sido tan trascendente en la historia de nuestro país, tan trascendente en la democracia, que no me permite estar el tiempo suficiente en mi estado, ¿no? La labor de un senador no es estar todos los días en la calle Ujú. resolviendo temas, de, pues, del alcalde, ¿no? O sea, pero por supuesto que si tienes un cargo público y eres como yo, te gu te mueve el estar con la gente en la calle. Yo soy muy de calle. Me ha desesperado mucho no poder hacer una agenda así, porque, pues, cada martes yo decidí no vivir en México. Yo decidí, vivir en Baja California Sur y hacer un sacrificio, porque sí lo es, ¿no? De estar unos días allá y otros días aquí. Entonces, sí es difícil ir, venir, es difícil viajar, es difícil, también dejar tu vida personal, ¿no? Tu familia, tu casa, y también que en temas de energía, pues también tener este ánimo de estar en la calle todos los días después de estos viajes y este periodo tan complicado, porque honestamente, yo creo que la mitad de las sesiones que hemos tenido en el Senado este último año han sido intensas Ujú. hasta la madrugada. O sea, yo he estado en el Senado de 9 de la mañana a 5 de la mañana del día siguiente, o sea, sin parar. He estado, en una agenda muy absorbente, donde no te da tiempo de hacer, agenda social en tu estado, ni agenda personal, ¿no? O sea, nada. Pero pues tengo, hoy, la fe de que con esta experiencia que ya tuve este año, puedo lograr un equilibrio más sólido, puedo enfocarme en los temas relevantes para mí, Baja California Sur, sobre todo, lo más importante, y que puedo disfrutarlo más, que también creo que vale mucho la pena disfrutarlo. La gente Oye, se da cuenta. claro, presides una comisión que pues tiene una importancia, a mi juicio, muy importante en el Estado, que es la de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Hay un problema ahí en el Estado muy fuerte en el tema de ordenamiento territorial. Y aparte también estás a mi juicio, pues otras comisiones bastante importantes. Voy a distinguir dos de las comisiones en las que estás. La de pesca, que es fundamental para Baja California Sur, porque se vive de la pesca aquí, y medio ambiente, que es otro tema fundamental ahí. ¿Qué es lo que ha podido presentar, arrancar, proponer de arranque en este poco periodo, porque son 6 años, lo que has podido hacer en estos temas? Mira, sí estoy en estas comisiones que me apasionan, la verdad. A mí el tema del desarrollo urbano me gusta mucho. Soy una, urbanista frustrada. Me gusta mucho la planeación, me gusta mucho, todo el tema, de cómo mejorar las ciudades para que la gente viva mejor, ¿no? Definitivamente, pues
no estamos en una etapa del país, y no es pretexto, pero no estamos en un momento en donde haya diálogo, consenso, aunque lo busques, y donde realmente todos estemos viendo cómo jalar la carreta de nuestro país hacia el mejor rumbo. Casi todos están jalando la carreta del país hacia la mejor oportunidad que cada uno ve para sí mismo. Y entonces ha habido unas reformas tan trascendentes que no ha permitido que yo tenga mi propia agenda en el Estado, desafortunadamente. Esto ya lo Ujú, quiero cambiar, honestamente, pues se vale, ¿no? Decir, esto no lo hice de la mejor forma porque, pues, la reforma judicial no fue cosa menor. ujú. Y fue como un mes y medio de estira y afloja. La reforma que se hizo para militarizar todo México no fue cosa menor y estuvimos ahí durísimo con el tema. La eliminación de todos los órganos autónomos, todos los institutos de transparencia, de telefonía, todo esto, el andamiaje para espiar que se hizo en el país, la reforma del agua, es decir, o sea, todo esto generó pues que tuviéramos mucho ruido en la agenda, Ujú. y que presentar una iniciativa, aunque sea noble, pues No. comparada con estos monstruos, tu agenda es así, ¿no? O sea, es que hay que decirlo Ujú. como es. Yo estuve Sí, sí. presentando, por ejemplo, presenté una iniciativa que prohíbe el uso y la entrega de plásticos de un solo uso a grandes empresarios, ¿no? Que eso creo que es algo que tiene que evolucionar México. Presenté una iniciativa, un proyecto de decreto para reformar el artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de salud mental, para que se les dé salud mental a los niños desde la primaria, porque tenemos crecimientos de drogadicción, de suicidios, de embarazos, y necesitamos mucho soporte de salud mental en los niños para prevenirlo. También presenté un decreto por el que se reforma el artículo cuarto de la Constitución en materia de acceso universal, gratuito, periódico y oportuno a pruebas de detección de cáncer cervicuterino y de mama, para que pues se pueda detectar con tiempo el cáncer en las mujeres. Presenté también un proyecto de decreto para reformar el artículo 72 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar mecanismos efectivos para la participación e involucramiento en los distintos niveles de gobierno. Eso mucho por lo de que yo fui diputada infantil, ¿no? Escuchar a los niños. Creo que es muy Claro. importante que se abran estas oportunidades legales para que los niños sean escuchados. También, metí propuestas para que se reforme la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente en temas de calidad de aire y protección a la salud, para establecer reglas claras y obligatorias para mejorar la calidad del aire en México. Esto alineado con estándares internacionales y de la Organización Mundial de la Salud. No, hombre, o sea, te puedo decir, aquí No, tengo no, un que documento. has estado activa, Tengo, eso lo pone en duda. Tengo un documento de 20 páginas donde viene todas las iniciativas que he presentado, y si subo a tribuna las digo, pero viene un monstruo tan grande de Claro, reformas y no salen. O sea, no están en la agenda ni en el boca ni en el ecosistema político, porque pues es, es trascendente todo lo que está pasando en México y en el mundo, ¿no? Entonces, yo me gustaría pues que, por ejemplo, periodistas como tú, Guillermo, me ayuden a replicar más estos trabajos que uno va haciendo, pero sobre todo, pues también no dejar de resaltar que el trabajo que estamos haciendo en defender a México, que para mí es una defensa a México, cada quien lo ve diferente, ¿verdad? Pero para mí, yo hoy estoy defendiendo a México de un sistema político absolutista, hegemónico, autoritario, comunista. Creo que estoy del lado correcto de la historia. El tiempo me dará la razón o me dirá que me equivoqué. Yo tengo la tranquilidad de decirte que todos los días duermo en paz pensando que hice lo correcto, y que lo que estoy haciendo puede trascender, porque dar la batalla en este momento del país es de valientes, es de gente que no tiene miedo a que nos persigan,
es de personas que creemos en un México libre, de corazón, y a mí me han ofrecido muchas veces candidaturas por Los Cabos, por Morena para ganar. Y no, yo creo que el mantenerme en esta parte de la historia para mí es muy importante, y aunque mi voto técnicamente no lo necesite el partido del poder, mi voz no va a dejar de sonar. Y creo que eso va a ser muy importante para mí dejarlo como legado, para mi estado, para mis hijos, cuando lleguen decirles, mira, México está así, pero en su momento, cuando estaban todos esos cambios, yo di la lucha, ¿no? Y aquí están los discursos y aquí están mi mensaje, esta es mi ideología y esto es lo que hay que defender siempre, ¿no? Porque el país no es de alguien. Siempre, ya vimos lo que le pasó al tirano de Maduro, ¿no? Y cómo vive. Entonces, el tiempo nos dirá qué pasa. Sí, claro. Bueno, pues hemos llegado a la recta final. Dos preguntas rápidas. Eh, la primera, ¿qué le dirías tú a la Susana de, de hace más de 20 años? ¿Qué le dirías en esos momentos? Híjole, yo creo que me daría muchos ánimos, le diría que va a tener consecuencias muy positivas todo su esfuerzo, toda la convicción y todo el amor que le ponga a las cosas. Que disfrute más el día a día, que deje de pensar en el futuro, porque creo que eso me hizo falta tener eh, tiempo para hacer lo que los jóvenes de 20 años hacen, ¿no? Este, yo creo que ahora si me subo arriba de una mesa a bailar en un antro ya me voy a ver ridícula, ya estoy grande, ¿no? Pero a los 20 años hubiera sido algo normal. Es un ejemplo muy, muy, muy absurdo, pero pues es la verdad. Yo creo que me hubiera dicho que disfrutara más el camino, que lo importante no es llegar, sino cómo llegar. Oye, y la última pregunta, siempre la hago en todas mis entrevistas. Eh, Esta es la ley natural, por desgracia, y algún día dejamos de existir en esta tierra. Eh, ¿Qué le dirías en esos momentos a Doña Gloria, a tu mamá? ¿Qué le dirías a Mm, tu papá? ¿Qué le dirías a Carlos, a Melissa, a Pablo? ¿Qué le dirías a tus futuros hijos? ¿Qué les dirías si tú dejas de existir? ¿Qué mensaje les dejarías para su vida? que vale la pena seguir tus convicciones, creer en ti, en tu capacidad de lograr tus sueños, que los obstáculos son fortalezas para la vida, porque superarlos te ayudan a ver las cosas desde una perspectiva distinta, que nuestra patria es muy importante, pero es más importante la familia, es más importante trabajar en tener cohesión social desde la familia, nuestra comunidad, para poder hacer una buena patria. Y pues que yo siempre he trabajado con, sobre todo el corazón, ¿no? Le he puesto corazón a todo lo que he hecho y creo que por eso pues Dios me trajo a este momento, ¿no? Que en la mañana en una entrevista me decían, pero vas a ser gobernadora, vas a ser candidata. Y pues yo digo, pues a ver, eso no lo decido yo, o sea, eso es algo, eso piensan los de Morena, ¿no? Los de Morena creen que ellos como lo deciden, así es. Eso no lo decido yo y eso siempre está, en una circunstancia que está muy ajena a nosotros, dar lo mejor de mí y que pues den lo mejor de ellos también en todo lo que hagan. Bueno, pues muchísimas gracias, senadora Susana Satarain García, por estos minutos que nos regaló aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Yo los invito a que sigan la programación de Más Radio La Paz, aquí en 101.5 de FM, que sigan toda la programación y también no se olviden el noticiero de Más Radio La Paz con Alan Lubet y también el espacio de análisis político de un servidor los lunes y viernes también en esta misma estación a las 7 de la mañana. Así que esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima.
La entrevista con Guillermo Torres Quirós.